para proyectistas y ver de qué manera hemos gestionado muy sencillamente este proyecto. Hay una serie de preguntas que podríamos formularnos todos los técnicos y los que no somos técnicos que estamos hoy aquí. Y es: ¿qué supone BIM para proyectistas? ¿Qué nos aporta? ¿Por qué vamos a estructurar unos datos? ¿Por qué existe un BEP que quizás se traduce en eficacia demostrada? El concepto de usos BIM, que también lo han estado exponiendo los ponentes que me han precedido, las problemáticas actuales, y luego ya llegaremos a, después de haber visto todo esto y cómo lo hemos gestionado, cómo lo hemos aplicado la metodología BIM en el proyecto del Centro de Desarrollo y de Aceleración Turística de la Comunidad Valenciana, encargado por la Agencia Valenciana del Turismo, y una serie de conclusiones, concienciación, como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por lo básico. Hago un apunte a los criterios claros que ya han sido expuestos, pero para los proyectistas creo que es muy importante que sepamos lo que estamos haciendo y lo que nos van a demandar. Para nosotros BIM es una metodología, no es un proyecto, no es nada cerrado ni nada abierto, es un sistema de trabajo. Quizá algunos, ya sin saberlo, hemos hecho BIM desde siempre, porque teníamos nuestros datos en Excel estructurados, nuestras memorias en Word organizadas, nuestros datos en CAD por capas. Esto simplemente es una herramienta, las que son de modelado, como Revit, como Outplan, como las que tiene Belday y varias más, que al final lo que nos sirven es para poder modelar y para producir y comunicar y analizar los edificios de una manera ágil y eficiente. ¿Qué aporta en la producción a los técnicos? Permite elaborar una planificación optimizada de los recursos. Gestiona la detección y minimización de conflictos, ya no a nivel de obra, también a nivel de los agentes que van a entrar en la obra, darles los documentos que toca en el momento que toca y no dárselos ni antes ni después, y que exista un documento único, no el plano, busca el plano para ver cuál es el último. Eso no tendría que pasar con esta metodología si la aplicamos bien. Disponemos también de utilidades y herramientas que he medido un poquito las palabras que indico, escalables. Y se van a mantener vivas, es decir, como antes ha dicho Alberto Cerdán, no todo el mundo necesita saber Revit, no todo el mundo necesita saber utilizar un programa de Solibri, el Model Viewer o Model Checker, cualquier programa BICO para construcción, cualquier programa de los que hoy en día existen, sino que habrá ciertos agentes de la construcción que necesitarán un programa, otros necesitan otro, y al final son herramientas para poder trabajar. Lo más importante es que con toda esta producción vamos a tener el control de todos los datos que vamos a transmitir. ¿Qué aporta entonces en comunicación? La interoperabilidad y los procesos colaborativos entre todos los agentes. Hay una fluidez de la puesta en común muy importante y también el pleno conocimiento del proyecto por todos los agentes. ¿Qué aporta en la fase de análisis? Permite analizar el proyecto de una manera íntegra, tanto por parte de la propiedad y también por el contratista, gracias a los datos incluidos. Lo que ocurre hoy en día es que, como la ley de contrato está redactada de una determinada manera, el contratista le va a llegar esto de forma tardía. Hay países que hoy en día ya están evolucionados y el contratista entra en el paquete con el proyectista y la cosa sale muchísimo más fluida. Eso es lo que, en mi humilde opinión, es lo que creo que deberíamos intentar abogar todos, y las administraciones públicas quizá también ir en ese sentido. En este caso, el BIM mejora, potencia, facilita la introducción de datos y todos los parámetros de una forma estructurada. ¿Por qué es importante la estructuración de datos? Pues por lo mismo que en la música, cuando estamos hablando de una partitura, estamos hablando de lo que es el solfeo. El solfeo es una práctica de entonar una melodía de acuerdo a unas especificaciones que están en una partitura, para lo cual siempre requiere que todo el mundo conozca ese sistema. En el BIM, si lo asemejásemos, o con cualquier otro tipo, una receta de cocina, cualquier cosa, siempre hay una cosa que hay que hacer de una determinada manera. Si todos lo hacemos de la misma manera, la música suena igual. Si uno se equivoca, al final va a sonar una nota discordante y esto no va a tener sentido. Entonces, aquí vamos a tener, en vez de música expresada por un lenguaje universal, edificios organizados mediante un lenguaje universal. Aquí es donde juega un papel importante pues, tanto Building Smart como las administraciones públicas en generar esa estandarización de procesos.
para una mejor comunicación. Es decir, es una estructura organizativa de puesta en común de todos los agentes y, repito, desde el principio, y es importante que haya unas bases de trabajo. No sirve de nada que el equipo técnico sea un equipo estupendo, con unos técnicos que sean BIM managers, BIM modelers, BIM coordinators, BIM surveyors, estén todos, pero que la propiedad, ni el contratista, ni el equipo de mantenimiento reciban el edificio y sepan lo que hacer. Pues hoy ya se ha dicho que estamos en vísperas de que todo el mundo sepa esta metodología para poder aprovechar la documentación que nosotros aportamos. Nosotros al final somos los agentes que, en base a unos requisitos, vamos a identificar los problemas y vamos a dar soluciones y las vamos a poder documentar. Esto es importante. En resumen, todos los agentes deberán consensuar qué requisitos BIM tienen que ser precisados en cada situación. No todos los modelos son iguales, no todos los edificios son iguales y todos vamos a necesitar una persona que gestione. ¿Cómo conseguir que el BIM sea eficaz? Hablamos de eficacia en la construcción, algo que parecía que con los equipos de obra es imposible. Pues bueno, ha comentado Román este edificio en China, espectacular, ¿no? ¿Cómo lo vamos a gestionar todo esto? Mediante el BEP, que también han comentado previamente. Es el plan de ejecución del proyecto gestionado con metodología BIM. Para las administraciones públicas que todavía sí que exigen que haya un BEP en las licitaciones que nos están pidiendo, yo les mando un mensaje. Simplemente que el BEP lo tienen que redactar ellos y nosotros tenemos que darle cumplimiento al BEP. Es decir, yo como técnico, y ahora voy a exponer el caso del Centro de Desarrollo y Aceleración Turística de la Comunidad Valenciana, hemos marcado nuestros usos y hemos dicho, así funcionamos, porque nadie nos lo había pedido, pero nosotros aprovechamos para hacer esa labor de seguir con este entrenamiento para futuras licitaciones. Entonces, este BEP lo que va a marcar es, desde la fase inicial de contratación, el alcance, los procesos, las tareas a ejecutar. Estoy hablando de cosas muy, muy concretas. Indica cómo se producen los intercambios de información, cuál es la infraestructura necesaria que tenga el equipo, es decir, qué programas va a utilizar, qué ordenadores debe tener, para que nadie le diga, oye, es que este edificio yo no lo puedo acometer porque mi ordenador no tira. Bueno, tú vas a tener que demostrar una capacidad y una solvencia. Va a identificar los roles, va a tener que haber ciertas personas intervinientes como los BIM managers que van a estar organizando todo, las responsabilidades de flujos de información, entre otras muchas cosas. Sobre todo, quedarnos con que marca unas reglas del juego preliminares y desarrollará también las nuevas reglas si se ha estructurado bien desde el principio. Empezar la casa por los cimientos, pues aquí también importa. Antes de empezar a trabajar y colaborar, podremos saber con el BEP para qué, con qué nivel, por qué, quién, cuándo, cómo y los puntos suspensivos, porque no me quiero tampoco extender mucho, porque todos sabemos que hay muchísimo más interrogantes. Debemos estructurar la información en base a unos objetivos bien identificados. El BEP lo que asegura es el control de la información, importante, control de la información, control de datos y una buena utilización de esos datos para futuro, para el mantenimiento. Para eso hace falta, como he dicho, gestores cualificados, programación, planificación, gestión, BIM manager, coordinators, etcétera, etcétera. Muchas figuras dentro y roles dentro de las organizaciones. El problema, también lo hemos visto hoy, falta de formación y cualificación, falta de madurez en lo que son la metodología BIM. En este caso, y ahora voy a empezar a hablar de mi libro, como decía aquel, la apuesta de EcoEstudio es para realizar el trabajo BIM para la Agencia Valenciana de Turismo. Más que una exigencia por parte de la propiedad, fue vamos a aportar este recurso que tenemos y a ver qué os parece, y queremos que lo veáis, ¿no? Que veáis cómo funcionamos, cómo trabajamos y en eso se basó el poder haber hecho el edificio con esta metodología. Para ello, lo primero era, en base a nuestro libro de estilo, que hay que tener un libro de estilo del estudio para estar organizado, dijimos, pues bueno, nuestro libro de estilo va a ser nuestro BEP. Al final vamos a coger lo bueno que tiene nuestro libro de estilo y vamos a transmitir que estos datos se los vamos a poder entregar
y de una manera secuencial, organizada y con toda la magia que tenemos los arquitectos, pero con datos, con unos y ceros, un sistema binario pero traducido a la arquitectura, con notas musicales en ese sentido. Entonces, nuestra propia experiencia también de BIM Manager, también con muchas horas de formación, esos cursos de larga formación que comentaban antes, son muy importantes, que por lo menos alguien del estudio no solamente haya ido a un curso de Revit de 40 horas, con eso sabes manejar el programa, pero cuando transmitas no vas a saber qué transmitir, no, es impensable. En este caso, BIM Manager es la figura principal que gestiona la metodología a seguir y llevar un buen término a la ejecución de un proyecto, de forma que sea útil desde el inicio hasta el final del ciclo de vida del edificio. Y además, esto es un ciclo de vida que da vueltas. Está la parte de inicio del proyecto, está la parte de construcción, la parte de gestión, y volvemos al inicio cuando haya que rehabilitar, cuando haya que mantener, y esto va a ser un ciclo repetitivo siempre. Esta es una parte del BEP que nosotros presentamos como una mejora, como se ha dicho, en la que hay una serie de contenidos, pues la ejecución del BIM, el plan general que íbamos a aportar, la información del proyecto, todo esto queda cuantificado, queda detallado en este BEP, los contactos clave del proyecto, los objetivos del proyecto, los usos BIM que íbamos a implantar, que íbamos a desarrollar, los roles de la organización, las funciones y responsabilidades, el personal asignado de nuestra organización, los procesos de diseño, un mapa general como anexo en el que vamos a decir una serie de procesos, cómo vamos a funcionar dentro de nuestra organización y cómo vamos a transmitir los datos del proyecto a la propiedad. Una lista de nivel 2 detallando los procesos seleccionados, unos intercambios de información BIM, cómo se va a proceder, una hoja de trabajo, requisitos BIM del cliente, ya quedaban aquí identificados. Ese programa de necesidades nosotros lo transformamos en requisitos BIM, que ahora entraremos en esa parte que es la que creo que es la más importante, es la base para que todo lo que aparece luego en las 50 y tantas páginas que puede llegar a tener un BEP, sencillo, puede ser también bastante más sencillito, pero al final que todos esos datos los tengamos bien claros. Hasta incluso el procedimiento de selección del equipo del contratista. Nosotros decimos, el contratista debe tener BIM. Si no lo tiene, pues poquito vamos a hacer. Esto es digamos la pólvora, si la cortamos al final, todos somos aquí de Valencia, sabemos un poquito de qué va. Si cortas, si quitas la pólvora, se para. Esto pasa lo mismo al final. ¿Cómo se definieron en este caso los objetivos como usos BIM? Hay una serie de objetivos principales y prioridades. Nosotros marcamos las prioridades, se las expusimos a la propiedad y había 1, 2 y 3, la descripción de requisitos, revisar cambios de diseño, y aquí están los usos BIM potenciales. Compatibilizar la construcción del uso con el edificio con el uso simultáneo del edificio existente que está adosado, que es el edificio del CDT. Alcanzar una calificación A. Disminuir el tiempo empleado en tareas de construcción, conseguir ser autosuficiente energéticamente, analizar la nueva estructura, sobre todo porque teníamos un sótano donde teníamos que nacer de la estructura de un sótano que tendrá 20 años, el año 96, tener que crecer encima, cómo nos íbamos a situar nosotros y cómo íbamos a generar esa estructura. Y lo más fácil era modelar lo existente. Estimar también el coste de construcción, directamente desde el programa de la herramienta de modelado, estimar el índice de coeficiencia que podríamos tener en el edificio y analizar las condiciones de ubicación, soleamientos, etcétera, etcétera, para poder llegar a conseguir todos estos requisitos. ¿Cómo se abordan? Pues hay que saber para qué es el BIM en cada caso. Entonces vamos a describir en cada uno de ellos la descripción del uso, el valor potencial que va a tener la propiedad con ese dato, los recursos técnicos necesarios y las competencias y experiencia requerida. Revisión de diseños, pues hay una serie de tablas que nosotros rellenamos, en el cual decimos que para la revisión de diseño es el proceso, explicamos el proceso que se genera, el valor potencial, pues se elimina la realización de maquetas físicas de modelo, se reducen los costes, esto es para los proyectistas sobre todo. Aparte queremos hacer una maqueta porque nos gusta, la seguiremos haciendo, pero esto lo podemos transmitir y es más fácil de llevar y no llevar en el maletero del coche.
Se pueden analizar las diferentes alternativas del modelo de una forma inmediata. Revit es revisión instantánea. Es un programa, utilizamos ese, todos hacen lo mismo, simplemente ese pequeño matiz. Los recursos técnicos necesarios, pues el software específico, una plataforma interactiva tipo Dropbox, Skype, para poder trabajar y poder comunicarnos con los agentes de la construcción, tener un hardware capaz de procesar los archivos de gran tamaño y tener unas competencias que sean requisitos ya del equipo. Coordinación de colisiones e interferencias en 3D, también está su descripción, su valor potencial, los recursos necesarios, competencias en el equipo. Análisis de preexistencias era muy importante también, pues en este sentido nosotros, ahora luego lo explicaré todo esto con imágenes, voy a ir pasándolo, que sé que tenemos poco tiempo. Vale, pues terminamos. Minimizaremos la huella energética y gestionaremos el activo. El proyecto en este caso, como he dicho, esta es la imagen del edificio que se consiguió modelado con elementos con modelado BIM, en la que está todo el edificio modelado, lo que nos ha hecho falta modelar. Albergará las oficinas para gestión de la Agencia Valenciana del Turismo en la misma parcela que está el CDT. Se nos exigía una serie de requisitos previos: mantener la estética, estos son los usos BIM, conectarse al edificio existente, eficiencia energética, disponer de encima del aparcamiento subterráneo y una serie de programas de necesidades. Todo esto nosotros lo traducimos a los objetivos del uso de BIM, en el cual analizamos las condiciones del nuevo edificio, se revisaron los cambios de diseño, se analizó la nueva estructura existente a reforzar, se hace compatible la construcción con el uso activo del edificio, alcance de eficiencia energética, disminuir el tiempo empleado en tareas de redacción de proyecto y construcción, emplear el modelo as-built electrónicamente para su organización de espacios, entregar el modelo as-built también para el mantenimiento, estimar el coste de construcción y el índice de coeficiencia. ¿Por qué fue satisfactorio? Porque es una solución medible, sobre todo por eso. Se buscó un edificio que fuera respetuoso con el preexistente, energéticamente eficiente y conectado al aparcamiento, solucionando al 100% el programa requerido. Directamente desde el modelo de Revit sacamos estas imágenes. No tenemos que gastar tiempo en hacer ningún tipo de render ni contratar a nadie fuera. Para nosotros ha sido beneficioso, también lo será para la Agencia Valenciana de Turismo. Motivos: nos facilitó el análisis exhaustivo del entorno inmediato, nos permitió también modelar elementos como, por ejemplo, cuesta mucho llegar a identificar, como son las demoliciones. Estaba todo identificado, lo que se tenía que modelar, lo que tenía que irse demoliendo, porque interveníamos en un espacio que estaba bastante complicado y en uso también. Se trata de modelar el elemento y simplemente luego ir marcando qué elementos modelamos. El análisis de la estructura: teníamos una bajada a un parking, el edificio no podía tener pilares, estos que están marcados en azul, en esta zona. Al final se generó la estructura del soporte de la parte inferior y se modelaron unos pilares que, a modo de soporte, funcionaban. Incluso a la escalera de emergencia también se buscó una solución para que no tuviera que estar confluyendo en la rampa y no había mucho sitio para colocarla. Todo esto nos pudimos dar cuenta como arquitectos y como modeladores en este caso. El empleo de archivos IFC nos ha permitido gestionar todo esto, no todo en Revit ni todo es... permite también clasificar los elementos de proyecto durante el modelado, hacer todas las tablas de materiales, de acabados, todo viniendo desde el BIM. Se eliminan los errores de gestión de información y mediciones. Teníamos control de presupuesto en la fase temprana. Se gestionó toda la información del código técnico a la parte de incendios, dimensionando sectores, volumetrías de espacios de riesgo especial, todo. Parametrización también programa del HR para poder ver las colisiones, en este caso acústicas, entre espacios, gestionar el mobiliario entre empresas de departamento con sus BIM manager de contract y la parte de arquitectura, y directamente en el mismo modelo colaborar con ellos y que nos pusieran el mobiliario para sacar imágenes que nos pidió la Agencia Valenciana. Es decir, al final hemos hecho un trabajo importante que nadie nos había pedido a nivel de desarrollar el proyecto por esas ganas de demostrar que esto es un buen sistema de trabajo. El modelado MEP de todas las instalaciones del edificio para
comprobar y cómo nos conectamos a las instalaciones que aprovechábamos del edificio existente. Aquí veis alguna imagen de este modelado del edificio, el cual pues, podemos ya intuir que esperemos no tener problemas durante la fase de obra. Y conclusiones rápidas. ¿Qué supone el BIM para el proyectista? Mejoras, todo mejoras. Comunicación, procesos, tiempos, gestión, producto, garantías, simulación, poder construir el modelo y también testearlo, y requiere un mayor esfuerzo en fases tempranas. Pasamos de hacer una cosa artesanal a tener una parte industrial en la arquitectura, exportar la arquitectura de forma industrial. ¿Qué supone para todos los agentes? Inversión, gran inversión, ya se ha dicho, no me quiero extender, termino ya que me he pasado seguro. Y una toma de conciencia, importante por todas las partes. Evaluación objetiva de licitaciones, control de calidad, que los honorarios, por ejemplo, no sean el punto clave de todo, sino la calidad de la información que les damos, que se puntúe más esa parte de calidad, más que la parte de honorarios. No hay que cobrar más, hay que generar documentación mejor y que sea reconocida para luego el mantenimiento del futuro edificio. Reconocimiento de esfuerzo de proyectistas. Y es una oportunidad también para estandarizar, que todas las administraciones al final os juntéis y nos digáis, queremos esto en este edificio, y nosotros no nos inventemos las cosas, nos inventamos los edificios, pero lo que necesitáis nos lo tenéis que decir vosotros. Y os doy una selección de otros ejemplos que hemos redactado con modelado BIM, edificios de oficinas. Llevamos ya bastante tiempo trabajando. Hace poco nos quedamos una licitación del Colegio de Gilet, de la Consejería de Educación, en el cual ya en la fase de licitación se presentó el cómo iban a ser las instalaciones, aparte de todo lo que eso suponía. Otro colegio también en Madrid, es decir, que hay mucha aceptación con el tema del BIM, aunque solo sea a efectos de modelo 3D para funcionar. Viviendas unifamiliares, los clientes, ya no hablando de lo público, los privados también ven esto y pueden ver sus casas directamente desde el modelo. Naves de procesos industriales que se pueden modelar, se pueden gestionar, podemos ver la imagen de cómo luego va a ser y cómo podemos cambiar una instalación sin que suponga un coste importantísimo, por lo menos no cometer errores. Temas de franquiciados, poder modelar pequeñas instalaciones. En fases de proceso de diseño de edificios, también gestionar los cambios que vayamos haciendo. Y nada más. Siento haberme extendido, pero bueno, muchísimas gracias y